Este texto no nace para reconciliar, sino para condenar con lucidez. No busca sanar, sino despertar al hombre que quedó vivo cuando todo lo demás murió. El dominio del ser se pronuncia como una sentencia final, dictada en el umbral donde la nostalgia suplica clemencia y la dignidad exige sangre. Aquí no hay consuelo, porque el consuelo es una droga blanda para quienes no soportan la verdad desnuda. Regresar con tu ex no es amor, es abdicar del trono interior conquistado en la ruina. El abandono no fue una tormenta pasajera ni una confusión sentimental. Fue un veredicto. En el momento exacto en que el otro se fue, emitió un juicio silencioso sobre tu valor bajo presión. El estoico no discute ese juicio ni lo romantiza, lo archiva como hecho. Porque los hechos, no las promesas, gobiernan la ética del carácter. Quien se marcha cuando la lealtad es exigida revela su naturaleza, y quien vuelve a abrir la puerta después de haber sobrevivido a la devastación, traiciona la ley más antigua del espíritu, no inclinarse ante quien ya te negó. La ruina no destruye al hombre, lo desnuda. En ella se queman los nombres, las expectativas y la ilusión de ser necesario para alguien. Queda lo esencial, respiración, voluntad y silencio. Ese silencio enseña a sostenerse sin aplausos, a caminar sin testigos, a vivir sin mendigar sentido. El hombre que atraviesa la ruina y no se quiebra adquiere una autoridad que no concede segundas audiencias a quienes ya dictaron su ausencia. Volver es declarar inútil esa autoridad. Es profanar el altar construido con noches sin sueño y mañanas sin esperanza. La nostalgia, en este juicio, comparece como enemigo interno. No recuerda la verdad, la recorta. Selecciona momentos para debilitar la vigilancia del carácter y convencer al hombre de que su dolor fue exageración. El estoico la ejecuta sin piedad, porque sabe que la nostalgia no busca justicia, busca alivio. Y el alivio inmediato es el soborno con el que la debilidad compra la rendición. Regresar por nostalgia es desertar de la guerra interior cuando la victoria exige firmeza. Este texto acusa la mentira moderna del perdón mal entendido. Perdonar no es volver, volver no es amar. Amar, en la ética estoica, no exige arrodillarse ni revocar la soberanía del yo. El amor que pide la cabeza inclinada es dominio, no vínculo. El hombre libre no suplica permanencia ni acepta condiciones que lo devuelvan al suelo del que se levantó sangrando. Porque el precio de volver no se paga de inmediato, se cobra en cuotas invisibles, en el desgaste lento del respeto propio, en la sospecha constante, en la humillación íntima de saberse capaz de traicionarse. Aquí se dicta una ley sin apelación: quien te consideró prescindible perdió el derecho a juzgar tu valor. El estoico no busca venganza, busca coherencia. Y la coherencia exige cerrar la puerta con calma, no con ira. Exige caminar solo con la espalda recta, aunque la noche sea larga y el frío muerda. Porque peor que la soledad es la compañía que te devuelve a la versión más débil de ti mismo. El dominio del ser no promete redención romántica. Promete algo más cruel y más verdadero: claridad. La claridad de saber que sobreviviste a la ruina para no volver a ella por miedo al vacío. La claridad de entender que la dignidad no se negocia, se ejerce. Y que, llegado el momento final, antes de ejecutar el último apego, el hombre que se respeta pronuncia su sentencia sin temblor: prefiero la soledad con honor a la compañía que exige mi rendición. Este texto no se abre. Se decreta. No es una invitación al entendimiento ni una caricia intelectual para almas cansadas. Es una sentencia pronunciada en la cámara interior donde el hombre se enfrenta a sí mismo sin testigos, sin absoluciones y sin futuro prometido. El dominio del ser nace en el instante previo a la ejecución simbólica del apego, cuando la nostalgia pide misericordia y la razón, endurecida por la ruina, responde con acero. Aquí no se viene a salvar relaciones, se viene a salvar la dignidad, aun cuando el precio sea la soledad perpetua. La ruina no fue un accidente sentimental, fue una iniciación brutal. En ella murió el hombre dependiente, el que necesitaba ser elegido para existir. Sobrevivir a la ruina implica asumir una ley antigua: todo lo que se gana en el dolor se pierde si se regresa por miedo. El estoico entiende que la pérdida no pide venganza ni reparación romántica, pide coherencia. La coherencia de no reabrir la herida como si fuera un refugio. Volver es confundir el escombro con hogar. La nostalgia comparece aquí como traidora mayor. No recuerda la verdad, la mutila.
exhuma escenas y silencia humillaciones. Es propaganda del pasado para debilitar la vigilancia del presente. El estoico la enfrenta sin temblor. La nostalgia no es amor, es fatiga del espíritu. Y la fatiga es el terreno donde la rendición se disfraza de perdón. Regresar por nostalgia es desertar de la guerra interior cuando la disciplina exige permanecer de pie. Este texto rechaza el sentimentalismo que llama madurez a la renuncia de uno mismo. Perdonar no obliga a volver. Comprender no exige arrodillarse. Amar no demanda abdicar del dominio interior. El amor que pide sumisión no es amor, es gobierno ajeno. El hombre que sobrevivió a la ruina conquistó una soberanía que no se comparte con quien ya la negó. Reabrir la puerta es profanar el templo levantado con noches sin sueño, con mañanas sin sentido, con pasos dados sin esperanza. Es declarar que todo ese costo fue un error contable. El precio de volver no se paga en el primer abrazo, se cobra en cuotas invisibles. Se paga con la erosión lenta del respeto propio, con la sospecha que corroe cada gesto, con la humillación íntima de saberse capaz de traicionarse. El estoico anticipa las consecuencias y se niega a hipotecar el futuro por alivio inmediato. Prefiere el peso de la noche a la ligereza falsa de una reconciliación que exige la cabeza baja. Porque la cabeza baja termina por olvidar cómo se mira al horizonte. Aquí se establece una ley sin apelación. Quien te consideró prescindible perdió el derecho a juzgar tu valor. No hay segundas audiencias para veredictos ya emitidos. No hay redención romántica para decisiones tomadas en la hora crítica. El dominio del ser se ejerce cerrando la puerta sin odio, sin discursos finales, sin promesas de cambio. Se ejerce caminando solo, recto, con la conciencia limpia de no haberse traicionado. Esta introducción no busca convencer, busca separar. Separar al hombre que tolera la humillación del hombre que prefiere el desierto con honor. Separar al que confunde apego con amor del que entiende que la dignidad no se negocia. Antes de la ejecución del último vínculo, cuando el miedo grita y el corazón vacila, la sentencia estoica se pronuncia con calma mortal. Es mejor la soledad soberana que la compañía que exige tu rendición. Aquí comienza el dominio del ser. El abandono como veredicto. No fue un error. No fue un malentendido. No fue una tormenta emocional ni un descuido del destino. El abandono es un veredicto. Se dicta en silencio, pero su peso es irrevocable. Ocurre en el momento exacto en que la realidad exige firmeza y el otro elige la retirada. El estoico no lo interpreta, lo registra. Porque cuando alguien se marcha, no está huyendo de una situación, está emitiendo un juicio sobre tu valor cuando el costo de permanecer se vuelve real. El abandono no es confusión, es decisión bajo presión. Y las decisiones bajo presión revelan la verdad desnuda del carácter. Aquí comienza la guerra interior. No contra quien se fue, porque el estoico no desperdicia energía en enemigos externos que ya se han declarado. La guerra estalla contra la tentación más peligrosa, revisar el pasado para suavizar la sentencia. La mente, debilitada por la pérdida, intenta absolver al ausente con narrativas compasivas. Dice que no pudo, que no supo, que no era el momento. Esa voz no busca justicia, busca anestesia. Y toda anestesia moral es una traición a la lucidez. El estoico la rechaza. Prefiere el dolor claro a la mentira confortable. Aceptar el abandono es aceptar una verdad sin morfina. Te dejaron cuando más importaba sostenerse. No antes. No después. En el instante crítico. Ahí donde la lealtad deja de ser palabra y se convierte en acto costoso. El que se va en ese momento no se equivoca, elige. Y al elegir, establece una jerarquía donde tú quedas por debajo de su incomodidad. Ese es el hecho. Todo lo demás es literatura para cobardes. El abandono, comprendido así, deja de ser tragedia romántica y se convierte en dato ético. Un dato que define límites. El estoico no suplica explicaciones porque no necesita adornos para entender un fallo ya emitido. Las explicaciones no cambian el veredicto, solo intentan volverlo tolerable. Y lo tolerable es enemigo del carácter. El carácter exige claridad, aunque duela. Exige nombrar las cosas por su nombre, prescindible. Esa palabra no humilla, ilumina. Humilla fingir que no ocurrió.
Quien intenta embellecer el abandono comete una falsificación moral. Convierte la retirada en acto noble, la ausencia en destino, la traición en proceso de crecimiento. Se miente para no aceptar la herida en el orgullo. Pero el orgullo herido no se cura con cuentos, se disciplina con verdad. El estoico sabe que no todo lo que duele es injusto, y que no todo lo injusto merece segunda oportunidad. Hay dolores que cumplen una función, separar lo que puede permanecer de lo que debía irse. El abandono revela algo más cruel y más útil, la asimetría del compromiso. Mientras uno resistía, el otro calculaba la salida. Mientras uno apostaba identidad, el otro protegía comodidad. Esa diferencia no se negocia después. No se corrige con disculpas tardías. El estoico entiende que la lealtad no aparece después de la tormenta, o estaba durante, o nunca existió. Pretender reconstruir sobre esa ausencia es edificar sobre ceniza. Este capítulo no pide compasión por el abandonado, exige responsabilidad. Responsabilidad de no traicionar la evidencia. De no llamar amor a lo que no resistió el peso mínimo del deber. De no confundir apego con valor. El hombre que acepta el abandono como veredicto deja de mendigar sentido y empieza a reclamar soberanía. No para castigar al otro, sino para protegerse de sí mismo, de su deseo de retroceder por miedo al vacío. La guerra interior se gana aquí, en este punto exacto, no reescribir el pasado. No suavizar el fallo. No conceder apelaciones emocionales. El estoico se mantiene firme frente a la tentación de volver a la escena del crimen para reinterpretarla. Porque sabe que cada reinterpretación es un paso hacia la rendición. Y rendirse, después de haber visto la verdad, es peor que haber sido abandonado. Aceptar el abandono como veredicto no te convierte en víctima, te convierte en testigo lúcido. Y el testigo lúcido no negocia con lo que ya se probó falso. Cierra el expediente sin odio, sin dramatismo, sin esperanza de rectificación. Cierra porque entiende que la dignidad no se discute con quien ya decidió marcharse. Aquí termina la ilusión. Aquí comienza el dominio del ser. La ruina como iniciación. La caída no es castigo. El castigo presupone culpa, y la ruina no acusa, revela. La ruina llega cuando ya no queda nada que fingir, cuando el nombre pierde peso, el rol se desintegra y la máscara cae hecha polvo. Lo que se quema ahí no es el pasado, sino la mentira que lo sostenía. El estoico no pregunta por qué ocurrió, entiende para qué ocurrió. Porque toda ruina verdadera es una forja, y toda forja exige fuego que no negocia. En la ruina se aprende una respiración nueva. No es profunda ni calmante, es suficiente. Se respira para no morir, no para sentirse bien. El aire entra como entra la verdad, sin promesas, sin adornos, sin consuelo. Caminar entre escombros enseña una lección brutal, el suelo ya no garantiza nada. Cada paso es deliberado. Cada paso es un voto a favor de seguir existiendo sin contrato emocional. El hombre que atraviesa la ruina deja de esperar señales, se convierte en señal para sí mismo. Aquí mueren los títulos. Muere el yo era, muere el yo significaba, muere el yo tenía. La identidad, privada de testigos, se reduce a lo esencial, voluntad, disciplina, silencio. El estoico no llora esa reducción, la celebra en secreto. Porque lo que se reduce se vuelve gobernable. Lo que se gobierna no necesita permiso. La ruina despoja para devolver el mando. El mundo llama pérdida a este proceso. El estoico lo llama adiestramiento. Cada noche sin respuesta endurece la espalda porque obliga a sostener el peso sin apoyo externo. Cada amanecer sin amor enseña la autarquía del espíritu, la capacidad de bastarse, no por orgullo, sino por necesidad. Quien necesita menos, resiste más. Quien resiste más, no se vende. La ruina entrena al hombre para no confundir necesidad con valor. No hay épica en sobrevivir. Hay persistencia. Persistir sin mentirse es la forma más alta de dignidad. Decir estoy roto cuando lo estás, y aún así levantarte. Decir no hay esperanza sin convertirlo en excusa. El estoico no busca sanar porque sanar sugiere volver a un estado anterior. Y volver es negar la lección. La ruina no quiere restauración, quiere transformación irreversible. En este terreno,
La mente intenta escapar con fantasías de redención rápida. Quiere rescatar lo perdido, reponer lo que ardió, reconstruir la máscara. El estoico ejecuta esa tentación sin piedad. Porque toda reconstrucción apresurada es un intento de huir del fuego antes de que haga su trabajo. Y el trabajo del fuego es separar lo que resiste de lo que debe morir. La ruina enseña a caminar sin promesas. No hay pactos con el futuro. No hay garantías de recompensa. Se camina porque detenerse es ceder. Se camina porque la disciplina no necesita esperanza para funcionar. Esta es la herejía estoica frente al sentimentalismo moderno. No necesitas creer para avanzar. Necesitas obedecer a la razón cuando el corazón está en ruinas. Aquí se aprende la soledad real, no la teatral. La soledad que no pide compañía para validarse. La soledad que no se convierte en queja. La soledad que afila. En ella se descubre que el hombre no se define por lo que le fue dado, sino por lo que no lo quebró. La ruina, al final, es una prueba de integridad. ¿Te sostienes cuando ya no queda nada a lo que aferrarte? Sobrevivir no es sanar. Sanar implica cerrar la herida y olvidar. Sobrevivir implica recordar sin sangrar, usar la cicatriz como frontera. El estoico no busca olvidar el dolor, lo integra como recordatorio operativo. El dolor enseña dónde no volver, a quién no abrir, qué no negociar. La ruina, bien utilizada, se convierte en manual de gobierno interior. Este capítulo no promete alivio. Promete algo más peligroso, claridad permanente. La claridad de saber que lo que quedó después del incendio es suficiente. Que no necesitas nombres ni roles para existir con rectitud. Que puedes respirar entre escombros y caminar sin promesas. Que la pérdida, lejos de destruirte, te devolvió a ti mismo sin intermediarios. La ruina como iniciación culmina en una verdad que no consuela. Si sigues de pie ahora, ya no necesitas nada de lo que te perdió. Y ese conocimiento, adquirido a un costo brutal, es la primera forma real de libertad. La nostalgia como enemigo interno. La nostalgia no recuerda, traiciona. No es archivo fiel del pasado, sino edición interesada. Recorta, pule, silencia. Elige escenas como un fiscal corrupto elige pruebas, solo aquellas que debilitan la vigilancia del carácter. Donde hubo humillación, la nostalgia coloca ternura. Donde hubo abandono, coloca promesas inconclusas. Donde hubo desprecio, coloca risas antiguas. Así opera el enemigo interno, habla con voz dulce para desarmar la razón. La nostalgia no llega gritando, llega susurrando. No irrumpe, se infiltra. Se presenta cuando la guardia baja, cuando el cansancio del alma confunde descanso con rendición. El estoico la reconoce por su método, nunca ofrece verdad completa, solo fragmentos agradables. Nunca muestra el momento exacto en que el otro se fue. Nunca reproduce el silencio final. Nunca devuelve la noche en que el nombre dejó de importar. La nostalgia es propaganda del pasado, diseñada para quebrar la disciplina del presente. El hombre que no ha sido entrenado confunde nostalgia con amor. El estoico no comete ese error. Sabe que el amor verdadero soporta la totalidad del recuerdo, incluso lo insoportable. La nostalgia, en cambio, exige olvido selectivo. Pide que se perdone sin juicio, que se vuelva sin condiciones, que se anule la evidencia para aliviar el dolor. Eso no es amor, es debilidad organizada. Y toda debilidad organizada conspira contra la soberanía interior. La nostalgia opera como un tirano sentimental. No gobierna por fuerza, gobierna por seducción. Promete alivio inmediato a cambio de obediencia. Exige que el presente se subordine al pasado, que la voluntad ceda ante la memoria maquillada. El estoico entiende el peligro: cuando el pasado gobierna, el carácter abdica. Y abdicar una vez abre la puerta a abdicar siempre. Volver por nostalgia es desertar del frente interno. Es abandonar la posición conquistada con sangre y disciplina. Es permitir que el enemigo te convenza de que la guerra terminó cuando apenas aprendiste a sostener el arma. El estoico no abandona su puesto por recuerdos agradables. Sabe que el pasado no puede ser juez del presente, porque ya falló cuando fue puesto a prueba. La nostalgia se presenta como homenaje a lo vivido, pero es un ataque a lo aprendido.
Desautoriza la ruina, desacredita la forja, ridiculiza la disciplina. Dice, todo ese dolor fue exageración, todo ese silencio fue innecesario, toda esa firmeza fue orgullo mal entendido. El estoico responde con frialdad, el dolor fue necesario, el silencio fue instructivo, la firmeza fue supervivencia. No hay apelación contra esa sentencia. Aquí la guerra interior alcanza su punto más peligroso, porque el enemigo ya no es externo. No es la ausencia del otro, es la presencia de un recuerdo adulterado. Combatir la nostalgia exige una violencia específica, la violencia de la verdad completa. Recordar también la puerta cerrada. Recordar también el mensaje que no llegó. Recordar también la noche en que el nombre dejó de doler porque ya no importaba. El estoico no mutila la memoria para sobrevivir, la enfrenta entera. La nostalgia promete retorno, el estoico exige coherencia. La nostalgia pide una segunda oportunidad, el estoico exige respeto por el veredicto ya dictado. La nostalgia quiere convertir el pasado en refugio, el estoico lo mantiene como frontera. Porque el pasado, bien entendido, no es hogar, es advertencia. Permitir que la nostalgia gobierne es entregar el mando a una emoción que no responde por las consecuencias. Es permitir que una versión incompleta del ayer decida el destino del hoy. El estoico se niega. Prefiere la dureza del presente a la dulzura falsa del recuerdo. Prefiere el vacío honesto a la plenitud mentirosa. Prefiere la soledad con claridad a la compañía que exige amnesia. Este capítulo se cierra con una orden, no con una reflexión, no dialogar con la nostalgia. No negociar con ella. No concederle tiempo ni autoridad. Tratarla como lo que es, un enemigo interno que busca quebrar la vigilancia del carácter. El hombre que domina su ser no permite que el pasado gobierne su presente. Lo honra aprendiendo de él, no obedeciéndolo. Aquí se ejecuta la nostalgia. Aquí se preserva la soberanía. El regreso como profanación del carácter. Regresar no es perdonar. Perdonar es un acto interior, regresar es un acto político del espíritu. Perdonar limpia el rencor, regresar revoca la soberanía. Confundir ambos es la trampa más común del hombre cansado, el error fatal del que ya no quiere sostener el peso de su propia autoridad. El estoico separa con precisión quirúrgica, se puede perdonar sin volver, pero no se puede volver sin abdicar. El regreso es una profanación porque viola un espacio sagrado, el templo del carácter levantado con dolor, silencio y disciplina. Ese templo no se construyó con palabras ni promesas, se erigió con noches sin respuesta, con mañanas sin amor, con decisiones tomadas cuando nadie miraba. Volver es entrar con botas sucias a ese recinto y declarar que todo lo construido era provisional. Es decirle al espíritu que su esfuerzo fue negociable. El hombre que vuelve firma su propia destitución. No ante el otro, sino ante sí mismo. Anula la autoridad que ganó cuando resistió sin apoyo, cuando se sostuvo sin aplausos, cuando aprendió a no necesitar. La ruina le otorgó un rango interior que no admite retrocesos. El regreso desconoce ese rango. Es un autogolpe. Una renuncia voluntaria al mando. El estoico sabe que hay umbrales que no existen para ser cruzados dos veces. No por orgullo, sino por estructura moral. Hay decisiones que establecen jerarquías internas irreversibles. El que se fue quedó por debajo del que resistió. Reabrir la puerta invierte esa jerarquía. Coloca al ausente como juez y al superviviente como suplicante. Eso no es reconciliación, es humillación diferida. Regresar es arrodillarse ante la versión más débil de uno mismo. No ante el otro. Ante ese yo que temía el vacío, que prefería la herida conocida al desierto limpio, que confundía compañía con salvación. Volver es permitir que ese yo gobierne. Y cuando gobierna el miedo, el carácter se disuelve. El retorno siempre viene envuelto en un lenguaje falso, madurez, cierre, segundas oportunidades, crecimiento mutuo. El estoico perfora ese lenguaje y encuentra la verdad desnuda, cansancio moral. El cansancio que quiere descanso, no coherencia. El cansancio que pide tregua a costa de dignidad. Pero la dignidad no entra en treguas. Se ejerce o se pierde. El regreso no repara el pasado, lo desautoriza. Declara que el abandono no fue decisivo,
que la ruina fue exageración, que la disciplina fue exceso. Convierte el sufrimiento en error y la resistencia en obstinación. El estoico rechaza ese relato porque sabe que el dolor soportado con lucidez nunca es un error. Error es traicionarlo después. Hay una violencia silenciosa en el regreso, la violencia de volver a ocupar un lugar donde ya se fue declarado prescindible. Cada gesto posterior queda contaminado. Cada palabra se mide. Cada silencio pesa. La igualdad se rompe para siempre. El estoico no entra en estructuras donde la balanza ya está inclinada. Prefiere la dureza clara de la soledad a la ambigüedad venenosa de una relación restaurada sobre ceniza. Reabrir la puerta no es un acto de valentía, es un acto de negación. Negación del veredicto del abandono. Negación de la lección de la ruina. Negación del dominio conquistado. El hombre que domina su ser entiende que no todo lo que se puede abrir debe abrirse. Hay puertas que existen para enseñar a cerrarlas. Este capítulo se dicta como advertencia final. No se vuelve a lo que te despojó cuando más exigía firmeza. No se honra al carácter pisoteándolo. No se construye autoridad renunciando a ella. El dominio del ser se preserva manteniendo los umbrales intactos, aunque duela, aunque el vacío grite, aunque la noche sea larga. Porque hay algo peor que perder a alguien, perderse a uno mismo después de haberse encontrado en la ruina. Y ese es el crimen que el estoico no se perdona. Aquí no hay regreso. Aquí hay ley. Aquí se sostiene el templo. La dignidad como ley no negociable. La dignidad no se mendiga. No se negocia. No se repara con caricias tardías ni con palabras que llegan cuando el daño ya enseñó su lección. La dignidad no es una emoción herida que espera consuelo, es una ley interna, dura, silenciosa, implacable. No pide permiso para existir ni acepta validación externa. O se obedece, o se paga el precio de desobedecerla. El estoico lo sabe, la dignidad no se recupera cuando se pierde, se conserva o se traiciona. Quien ya te consideró reemplazable no puede ser juez de tu valor. No por rencor, sino por lógica moral. El juicio ya fue emitido cuando tu permanencia fue puesta en duda y el otro decidió que tu ausencia era soportable. Permitir que esa misma voz evalúe ahora tu importancia es entregar el tribunal interior a quien ya demostró no respetar la ley. El estoico no discute con ese juez, lo destituye. Aquí se rompe una ilusión peligrosa, la de ser elegido de nuevo como forma de redención. El estoico no pide ser elegido dos veces. No porque sea orgulloso, sino porque entiende que el valor no aumenta con la repetición del desprecio. Ser elegido después de haber sido descartado no es victoria. Es confirmación de que aceptas una jerarquía donde tu dignidad depende de la conveniencia ajena. El hombre que se respeta se elige una sola vez, y esa elección es definitiva. La dignidad no se adapta a las circunstancias, las juzga. No se acomoda al miedo a la soledad ni al cansancio emocional. No pregunta si duele mantenerse firme, ordena mantenerse firme. Inclinar la cabeza para conservar compañía es un acuerdo corrupto. Todo acuerdo que exige sumisión cobra su precio en desprecio propio, y ese desprecio no se ve de inmediato. Se infiltra. Se acumula. Se convierte en una corrosión silenciosa que ningún gesto afectuoso puede neutralizar. El mundo moderno llama madurez a esta claudicación. La llama flexibilidad, comprensión, amor adulto. El estoico la llama por su nombre, renuncia a la ley interior. No hay madurez en aceptar condiciones que te reducen. No hay crecimiento en firmar contratos donde tu valor es variable. No hay amor donde la dignidad debe arrodillarse para permanecer. La dignidad no es orgullo inflado ni rigidez vacía. Es estructura. Es el marco que sostiene al hombre cuando todo lo demás se cae. Es lo que impide que el dolor te convierta en mercancía emocional. Sin dignidad, el hombre se vuelve negociable, con dignidad, se vuelve intransigente con su propia traición. El estoico no amenaza, no suplica, no explica de más. Se retira cuando la ley es vulnerada. No como castigo al otro, sino como preservación de sí mismo. Entiende que hay pérdidas que no empobrecen, y renuncias que no debilitan. Debilita, en cambio, quedarse donde el respeto debe pedirse. Empobrece aceptar migajas como si fueran banquetes.
Este capítulo se escribe con una certeza que no admite apelación. La dignidad es anterior al amor, superior al deseo y no está sujeta a negociación. El hombre que la sacrifica por compañía pierde ambas cosas. El hombre que la conserva, aunque camine solo, conserva lo único que no puede reconstruirse una vez quebrado. Antes de la ejecución final del apego, la ley se pronuncia sin temblor, no se inclina la cabeza para ser aceptado. No se rebaja el alma para ser amado. No se traiciona el núcleo para evitar el vacío. La dignidad no promete consuelo, pero garantiza algo más raro y más brutal, paz sin vergüenza. Y para el estoico, eso es invencible. El precio invisible de volver. El costo real de volver no se exhibe en la plaza pública. No es la vergüenza visible ni el juicio ajeno lo que destruye al hombre. El precio verdadero se cobra en silencio, en zonas donde nadie mira y donde la conciencia no puede mentirse sin consecuencias. Volver no humilla de inmediato, corroe. Y la corrosión es más letal que el golpe, porque avanza sin ruido, sin escándalo, sin oportunidad de defensa tardía. El primer pago es la sospecha. No la sospecha hacia el otro, sino hacia uno mismo. Cada gesto amable queda bajo interrogatorio. Cada palabra dulce se mide. Cada silencio despierta una alerta. El hombre que vuelve aprende a vigilar lo que antes ofrecía con naturalidad. El estoico entiende que esta vigilancia no es prudencia, es desconfianza estructural, nacida de una jerarquía ya rota. Donde hubo abandono, no puede haber reposo. Y sin reposo, el espíritu se tensa hasta quebrarse. Luego aparece el resentimiento mudo. No grita, no acusa, no se confiesa. Se instala como un huésped invisible. El resentimiento no nace del daño inicial, sino de la autotraición posterior. Es la rabia contenida por haber aceptado menos de lo que la ley interior exigía. El estoico sabe que el resentimiento más peligroso no es el dirigido al otro, sino el que se vuelve contra uno mismo por haber cruzado un límite consciente. La amputación del respeto propio es lenta y quirúrgica. No se pierde todo de una vez. Se pierde en pequeños actos. Tolerar lo que antes habría sido inadmisible, callar lo que antes habría sido dicho, justificar lo que antes habría sido rechazado. Cada concesión parece menor, pero el conjunto forma una mutilación. El hombre vuelve entero y, sin notarlo, se va reduciendo. El estoico observa este proceso con frialdad y lo detiene antes de que sea irreversible. Volver ofrece un alivio inmediato, y ahí reside su veneno. El alivio es breve, casi eufórico, como la suspensión momentánea del dolor. Pero el estoico no se deja engañar por el alivio, anticipa las consecuencias. Sabe que todo alivio comprado con la dignidad genera una deuda que el tiempo cobra con intereses. El alivio calma el síntoma, la deuda destruye la estructura. El regreso no resuelve la guerra interior, la aplaza. La guerra sigue, pero ahora se libra en territorio enemigo, con reglas desfavorables y armas oxidadas. El conflicto reaparece en forma de discusiones pequeñas que esconden verdades grandes, de silencios densos que sustituyen a la confianza, de una paz tensa que exige constante autocensura. El estoico sabe que las guerras aplazadas regresan con mayor violencia, porque el terreno ya fue comprometido. Hay una mentira persistente en el acto de volver, la creencia de que el tiempo corregirá lo que el carácter no sostuvo. El estoico la rechaza. El tiempo no corrige fallos morales, los amplifica. Si la estructura es débil, el tiempo la fatiga. Si la jerarquía está invertida, el tiempo la solidifica. Volver no repara la asimetría, la institucionaliza. El precio invisible se manifiesta también en la pérdida de autoridad interior. El hombre que volvió ya no puede hablarse con la misma firmeza. Sus órdenes internas pierden peso. Cuando intenta exigirse disciplina, aparece una voz que recuerda la concesión mayor. El estoico entiende que la autoridad no se mantiene por discurso, sino por coherencia. Y la incoherencia más grave es pedirse firmeza después de haber elegido rendirse. Este capítulo no condena el error, condena la insistencia. El estoico no es cruel con la caída, pero es implacable con la repetición consciente. Volver sabiendo el costo no es ingenuidad, es evasión del deber. Es hipotecar el futuro por el silencio del presente. Y el futuro, cuando llega, cobra sin misericordia.
La guerra interior no se gana evitando el dolor, sino enfrentándolo con estructura. El estoico elige el dolor claro sobre la paz corrupta. Prefiere la herida honesta a la cicatriz falsa. Prefiere sostener la guerra hoy que vivir sometido mañana. Porque sabe que el precio invisible de volver no se negocia, no se reduce y no se perdona. La sentencia final de este capítulo se dicta sin ira, con precisión mortal. Volver es aplazar la guerra, no volver es elegir el campo donde se gana. Y el hombre que domina su ser no aplaza lo inevitable cuando el costo es su propia integridad. La sentencia final del hombre libre. Aquí concluye el proceso. No con aplausos ni absoluciones, sino con una claridad que corta como acero frío. No hay romanticismo posible cuando la verdad ha sido expuesta hasta el hueso. La libertad no se negocia, se asume. Y asumirla exige un precio que pocos están dispuestos a pagar, renunciar para siempre a la ilusión de que el dolor puede convertirse en permiso para retroceder. El hombre libre no espera comprensión, ejecuta decisiones. No suplica finales dignos, los impone con silencio. Este es el instante en que el juicio interno dicta su fallo irrevocable y la sentencia no admite apelación. El apego llega al cadalso vestido de nostalgia. Promete paz, ofrece descanso, jura que esta vez será distinto. Miente con la voz del recuerdo selectivo. El estoico lo reconoce y no discute. No lo insulta. No lo odia. Simplemente lo conduce al final con la serenidad de quien ya ha visto suficiente sangre interna como para no temblar. Porque el apego no muere de un golpe, muere de una decisión sostenida. Y esa decisión se llama dignidad. No la dignidad performativa, sino la que no necesita testigos. La que se practica cuando nadie aplaude y todo duele. El hombre que sobrevivió a la ruina no tiene derecho a traicionarse. No porque alguien se lo prohíba, sino porque la traición a uno mismo no es un error, es un crimen ontológico. Volver después de haber sido desechado no es compasión, es amnesia voluntaria. Es escupir sobre las noches en que aprendiste a sostenerte sin manos ajenas. Es negar el aprendizaje que costó identidad, sueño y fe. El estoico no honra el sufrimiento volviendo al origen de la herida, lo honra no repitiéndolo. La soledad erguida no es castigo, es territorio soberano. Allí no hay promesas, pero hay coherencia. No hay caricias, pero hay respeto propio intacto. La compañía doblada, en cambio, exige una amputación diaria del carácter. Cada concesión arranca una fibra del alma hasta que el hombre ya no recuerda quién era antes de pedir permiso para existir. El estoico elige el desierto antes que el palacio que exige reverencias. Prefiere el silencio que no miente a la voz que lo reduce. Quien se fue perdió el derecho a volver. No por orgullo herido, sino por ley moral. El abandono fue una declaración de prescindibilidad. Aceptar el regreso es invalidar el veredicto que te obligó a crecer. Y quien vuelve pierde el derecho a respetarse, porque la dignidad no sobrevive a la repetición consciente de la humillación. No hay reconciliación que no cobre intereses cuando nace de la desigualdad espiritual. No hay abrazo que compense la renuncia al propio eje. Cerrar la puerta no es un acto de rabia, es un acto de orden. El odio todavía mira atrás, la claridad no. El dominio del ser se consuma cuando el hombre deja de explicarse, deja de justificarse, deja de narrar su decisión para hacerla aceptable. Camina sin mirar atrás porque ya entendió que el pasado no necesita enemigos, necesita distancia. Y esa distancia no se mide en kilómetros, sino en coherencia. Antes de la ejecución final del apego, el hombre libre pronuncia su última sentencia sin elevar la voz. No volveré a arrodillarme ante lo que me enseñó a levantarme solo. No porque sea invulnerable, sino porque ya sabe lo que cuesta reconstruirse. La libertad no es un regalo, es una condena elegida. Y el estoico la acepta con la espalda recta, la mirada firme y el silencio intacto. Aquí termina la guerra. No porque haya paz, sino porque ya no hay traidores dentro. La vida no se quiebra cuando alguien se va. Se quiebra cuando decides mentirte para no aceptar lo que ese abandono reveló sobre el mundo y sobre ti. El estoico no pregunta por qué ocurrió. Esa pregunta es un lujo sentimental. Pregunta que exige ahora la dignidad. Porque cada acontecimiento es un interrogatorio brutal al carácter, y toda evasión es una confesión de debilidad.
No hay tragedia en la pérdida. La tragedia es negociar con la verdad para no sentir el peso de haberte quedado solo frente a ti mismo. El dolor no es un enemigo, es un mensajero sin misericordia. Llega para decirte que algo murió y que tú sigues respirando. Eso es todo. Todo intento de convertir el dolor en melodrama es cobardía disfrazada de sensibilidad. El estoico no dramatiza su herida, la examina. La limpia. La deja arder hasta que solo queda cicatriz y conocimiento. Porque el sufrimiento no te ennoblece por sí mismo, te vuelves sabio solo si no lo usas como excusa para retroceder. Hay una tentación constante de traicionar al hombre que sobrevivió. Esa tentación adopta muchas formas: la nostalgia, el perdón mal entendido, la compasión que en realidad es miedo a la soledad. Volver atrás siempre parece humano. Resistir siempre parece inhumano. Pero la virtud nunca fue cómoda. La virtud es una postura incómoda sostenida cuando el alma exige descanso. El estoico entiende que ceder no es aliviarse, es postergar el derrumbe. Cada vez que justificas lo que te destruyó, amputas una parte de tu soberanía. Cada vez que aceptas menos de lo que sabes que mereces, educas al mundo a tratarte como material reemplazable. Y el mundo aprende rápido. No castiga la debilidad, la utiliza. El respeto no se implora, se irradia. Y solo irradia respeto quien ha decidido no volver a cruzar ciertas fronteras internas, aunque la sangre emocional aún esté caliente. La ejecución que precede a toda libertad no es externa. No hay verdugos visibles. Es el momento en que matas la versión de ti que prefería ser amado a ser íntegro. Ese sacrificio no tiene testigos ni recompensas inmediatas. Nadie aplaude al hombre que se niega a volver a arrodillarse. Pero ese hombre duerme con la espalda recta. Y eso, en un mundo de almas dobladas, es un privilegio brutal. El estoico no odia a quien se fue. El odio todavía ata. Simplemente retira el acceso. No por venganza, sino por higiene espiritual. Entiende que no todo lo que una vez fue hogar merece seguir siendo puerta abierta. Algunas experiencias existen solo para enseñarte hasta dónde no volver jamás. Y aprender eso es madurez, no resentimiento. Antes de la ejecución final del apego, hay un instante de silencio absoluto. Ahí no hay discursos ni lágrimas. Solo una pregunta desnuda: ¿prefieres la paz falsa de volver o la guerra honesta de seguir solo? La respuesta define al hombre que serás. No mañana. Ahora. Porque el carácter no se construye en el futuro, se decide en el presente, bajo presión, sin garantías. La soledad que nace de la dignidad no es vacío, es espacio. Espacio para no mentirte, para no explicarte, para no reducirte. Es un territorio áspero, sí, pero es tuyo. Y en él no entras pidiendo permiso. El dominio del ser no se alcanza cuando todo sale bien, sino cuando, aun perdiéndolo todo, te niegas a perderte a ti. Ahí termina la guerra interior. No porque haya esperanza, sino porque ya no hay traidores dentro. No es el amor lo que te pone de rodillas. Es la incapacidad de aceptar que fuiste puesto a prueba y no elegido. Esa es la herida real. Todo lo demás es teatro emocional para no mirar el veredicto de frente. El estoico no se distrae con el ruido del sentimiento herido. Entiende que cada abandono es una declaración de hechos, no una invitación a negociar el pasado. La verdad no explica, no consuela, no se disculpa. La verdad se impone como un muro frío contra el que el carácter decide si se quiebra o se afila. Hay hombres que confunden resistencia con espera. Creen que aguantar es virtud, cuando en realidad es miedo petrificado. Permanecer donde ya fuiste degradado no es fortaleza, es una forma lenta de suicidio moral. El estoico distingue con precisión quirúrgica entre paciencia y sumisión. La paciencia se ejerce frente al destino, la sumisión se practica frente a quienes ya demostraron no respetarte. Y no hay honor en ofrecer el cuello 2 veces al mismo filo. La guerra interior comienza cuando el recuerdo intenta gobernar la conducta. El pasado se presenta como juez benevolente, pero es un tirano sin piedad. Selecciona momentos, distorsiona contextos, promete finales que nunca existieron. El estoico no discute con los fantasmas, los deja morir de inanición.
Porque todo recuerdo que exige que te traiciones para mantenerse vivo merece ser ejecutado sin ceremonia. No por crueldad, sino por orden. Antes de la ejecución simbólica hay un instante de lucidez insoportable. Ahí comprendes que nadie vendrá a rescatarte del peso de tus decisiones. Que la dignidad no se recupera con disculpas ajenas, sino con renuncias propias. Que el precio de no volver es alto, pero el precio de volver es infinito. En ese punto, el alma tiembla no por debilidad, sino por la magnitud de lo que está a punto de perder, la coartada de la víctima. El estoico renuncia a la coartada. Renuncia al relato donde fue engañado, confundido, arrastrado. Asume una verdad más dura: elegiste creer, elegiste quedarte, elegiste ceder. Y ahora eliges no repetir. Esa elección no te hace inocente, te hace responsable. Y la responsabilidad es la forma más pura de libertad que existe. Todo lo demás es dependencia maquillada de romance. La ejecución no mata el deseo, mata la obediencia al deseo. Mata la necesidad de ser validado por quien ya te negó valor. Mata la fantasía de que el dolor pasado otorga derechos futuros. No los otorga. El sufrimiento no firma contratos. Solo deja lecciones. Y quien no las aprende queda condenado a recursar la misma derrota con distintos nombres. Quedarte solo, erguido, sin promesas ni testigos, es una decisión que el mundo no entiende. El mundo prefiere hombres funcionales, no íntegros. Prefiere voluntades flexibles, no columnas morales. Pero el estoico no vive para ser comprendido, vive para no despreciarse. Y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Una compra aceptación. La otra exige sacrificio. Antes de que caiga la espada final sobre el apego, el hombre libre formula su sentencia sin temblor: no volveré a pagar con mi carácter el alquiler emocional de nadie. No volveré a intercambiar coherencia por contacto. No volveré a arrodillarme ante lo que me obligó a aprender a caminar solo. Esa frase no busca aplauso. Busca silencio interno. Y cuando lo consigue, la guerra termina. No hay victoria luminosa. No hay cierre emotivo. Hay una calma áspera, sobria, definitiva. La calma de quien ha perdido lo suficiente como para no necesitar volver atrás. La calma de quien entiende que la dignidad no es un estado emocional, sino una disciplina diaria sostenida incluso cuando el corazón protesta. Ahí, y solo ahí, el hombre cruza el umbral final, ya no necesita ser elegido. Porque, por primera vez, se eligió sin condiciones. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.